Buenos días. Vamos a revisar algunos aspectos importantes en la evaluación del nódulo pulmonar solitario. Eh, para este tema tenemos dos objetivos. El primero, vamos a tratar de definir cuáles son las características de los nódulos que orientan hacia una etiología benigna o una etiología maligna. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es establecer una serie de recomendaciones para el seguimiento de los pacientes con nódulos. Generalmente el seguimiento que se le da a estos pacientes suele implicar una gran serie de estudios, una multiplicación de procedimientos que muchas veces no aportan nada. Entonces ya hay una serie de guías que nos dicen cada cuánto dar seguimiento dependiendo de las características del nódulo y del paciente. Entonces vamos a ver también esto al final de la plática. Vamos a comenzar por definir qué es un nódulo pulmonar. Un nódulo pulmonar es una lesión única radiopaca o hiperdensa en la tomografía. Eh, esta lesión generalmente tiene una forma redondeada u ovoide y está rodeada por parénquima pulmonar. Inclusive las lesiones que están más cercanas a una cisura, suele ver que en su mayoría, casi toda tiene parénquima pulmonar alrededor. No hacen una base amplia con respecto a la pleura. Estas lesiones tienen que ser menores de 3 centímetros para considerarse nódulos. Mayores de 3 centímetros ya son masas pulmonares. Y para poder decir que es un nódulo pulmonar solitario, no debe haber asociación con adenopatías, ni con atelectasias, derrame pleural, otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, prácticamente en un parénquima normal aparece una sola lesión redonda, radiopaca en la radiografía, hiperdensa en la tomografía, rodeada totalmente de parénquima, menor de 3 centímetros. Eso es un nódulo pulmonar solitario. Ahora bien, para su evaluación, las recomendaciones, en primer lugar, es utilizar cortes finos de 1 a 1.5 milímetros. Si se van a hacer reconstrucciones coronales y sagitales, estas también tienen que ser con cortes finos. Entonces, la primera recomendación que es fundamental es esta. ¿Por qué? Porque si se hacen cortes gruesos, al sumar cortes, al sumar el espesor, las densidades nos van a cambiar y si se quiere medir con el ROI cuántas unidades Hounsfield tiene, va a ser distinto a que si hago el corte fino. Y por otro lado, si hago cortes gruesos, a veces los vamos a espaciar demasiado y el nódulo puede quedar entre dos cortes y entonces ya no lo voy a ver en el estudio. Entonces, utilizar siempre cortes finos de 1 a 1.5 milímetros. En segundo lugar, si se va a hacer un seguimiento del paciente, se deben utilizar protocolos de baja dosis. Todos los tomógrafos tienen protocolos de baja dosis para tórax o se pueden manejar, se pueden modificar los protocolos ya establecidos bajando el kilovoltaje y sobre todo el miliamperaje. Entonces, si hacemos estas dos recomendaciones, el estudio va a ser óptimo. Otra recomendación importante, las mediciones subsecuentes de un nódulo tienen que hacerse siempre en el mismo plano y en los mismos ejes. Es común que si veo una lesión en el plano axial, lo trate de ver en el coronal, en el sagital, y muchos hacen la medición en el plano en el que lo ven más grande. Sin embargo, cuando al paciente se le da seguimiento, a lo mejor el radiólogo que le toca ver el nódulo, en esa ocasión no hace lo mismo, sino que lo mide directamente en el axial. Entonces, para evitar esta diferencia entre radiólogos, se recomienda que siempre se utilice el plano axial para hacer la medición y que siempre se midan los ejes mayores. Esto va a evitar mediciones equivocadas. Y otra cosa fundamental, sobre todo en los centros donde tenemos archivados los estudios, podemos acceder a los estudios previos, eso es fundamental.
vamos a ver que una de las características más importantes que definen benignidad o malignidad es la estabilidad del nódulo, por lo menos por 2 años, ¿verdad? Entonces, si podemos estar revisando los estudios previos para ver cómo ha ido evolucionando, vamos, eso nos va a dar mucha claridad sobre la etiología del nódulo. Acabamos de ver, por ejemplo, este paciente que nos lo mandan pidiéndonos una tomografía para valorar el tumor maligno que tiene en el pulmón izquierdo, así nos lo mandaron. Entonces se nos ocurre ver si tenía estudios previos y nos encontramos esta radiografía que tenía 48 horas. Entonces 2 días antes no había prácticamente lesión, apenas estaba empezando a formar ahí una zona mal definida de opacidad, entonces nos damos cuenta que la etiología pues seguramente es infecciosa. Entonces este es un ejemplo muy sencillo de por qué hay que revisar los estudios previos, ¿verdad? Bueno, ahora bien, los nódulos pulmonares se clasifican según su densidad en sólidos y subsólidos. A su vez, los subsólidos se clasifican en no sólidos y parcialmente sólidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un nódulo sólido, totalmente hiperdenso, homogéneo, bien definido. Este es un nódulo subsólido. Y tenemos otro subsólido, pero de los que llamamos parcialmente sólidos. Entonces, si se dan cuenta, este está formado en su totalidad por un patrón de vidrio deslustrado, bien definido en parche, adoptando la forma redondeada de un nódulo. En cambio, este tiene una zona de vidrio deslustrado y otra zona sólida, por eso este es parcialmente sólidos. Los dos son nódulos subsólidos, nada más que vamos a hacer la aclaración de que es parcialmente sólido. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque la etiología puede variar dependiendo de la solidez del nódulo. Tenemos que los nódulos pulmonares sólidos generalmente van a ser granulomas o cicatrices. También vemos con mucha frecuencia ganglios linfáticos y ya en una menor cantidad vemos neoplasias primarias o metástasis. A su vez, los nódulos subsólidos, la gran mayoría son de etiología infecciosa, algunos señalan hemorragia y muy pocos van a relacionarse con una etiología maligna. Muy bien. ¿Cuál es el abordaje que se debe hacer cuando encontramos un nódulo pulmonar solitario? Se recomienda evaluar las siguientes características: el tamaño, el tiempo de duplicación, la localización, la presencia de calcificaciones en su interior, las características de sus márgenes y el reforzamiento tras la administración del medio de contraste. Vamos a ver brevemente ejemplos de cada uno de estos apartados. Antes de hablar del tamaño de los nódulos, siempre ha habido una confusión y una gran variabilidad interobservador al realizar la medición de los nódulos. Inclusive el mismo radiólogo, al medir 2 veces el mismo nódulo, puede dar medidas distintas. Entonces, la Sociedad Fleischner hace recomendaciones para que se estandarice lo más posible la medición de los nódulos. ¿Qué es lo que nos dice la Sociedad Fleischner? Que cuando tengamos un nódulo sólido, midamos en el plano axial los márgenes mayores, los 2 ejes mayores. Y ya una vez que se midieron los 2 ejes mayores, se saque el promedio y ese promedio es el que se va a expresar como la medida del nódulo. En este ejemplo, los márgenes mayores nos dan 8.6 más 8.5 es igual a 17.1, entre 2, 8.5. 8.5 lo vamos a subir a 9 milímetros para no estar hablando en decimales. Entonces, es un nódulo de 9 milímetros. El nódulo no sólido, el que es puro vidrio deslustrado, se va a medir igual.
En este ejemplo tenemos un nódulo que mide 8 más 6.6 milímetros, dándonos un promedio de 7.3 milímetros. 7.3 lo dejamos en 7 milímetros. La diferencia la vamos a encontrar en la medición de los nódulos parcialmente sólidos. Tenemos que medir los dos ejes mayores y así ponerlo, un nódulo de 26 por 18, como aquí en el ejemplo, con una parte sólida cuyo eje mayor es de 11 milímetros. Entonces tenemos que dar las dimensiones de todo el nódulo en los dos ejes mayores y aparte tengo que dar el eje mayor de la parte sólida. Eso es como vamos a hacer las mediciones de los nódulos. Ahora bien, con respecto al tamaño de los mismos, nosotros podemos fiarnos de los lectores automáticos de volumen que traen los equipos de tomografía. Estos lectores automáticos eliminan muchos de los errores que se presentan cuando el radiólogo hace la medición. En primer lugar, va a determinar con precisión los diámetros mayores y nos va a dar una medida del volumen mucho más exacta que la que nosotros podamos obtener. Algunos nos dicen cuál porcentaje del nódulo tiene componente sólido y aparte nos dice el porcentaje de crecimiento en dos estudios subsecuentes y con esto nos da el tiempo de duplicación. Entonces, si nuestros equipos de tomografía tienen un lector automático de volumen, lo tenemos que utilizar porque es lo más confiable que hay. En cuanto al tamaño, obviamente a mayor tamaño la posibilidad de malignidad aumenta. Cuando el nódulo es menor a 2 centímetros, la probabilidad de malignidad está en el 10%. En cambio, cuando ya es de 2 a 3 centímetros, se eleva hasta el 80% y mayor de 3 centímetros. Es decir, una masa pulmonar ya tiene 95% de posibilidades de ser maligna. Entonces, este primer parámetro es muy importante. Un ejemplo de una lesión mayor de 3 centímetros, que ustedes pueden ver que tiene una forma ovoidea y tiene bordes lobulados. Esta lesión, pues francamente, con características de malignidad. Ahora bien, no basta nada más ver el tamaño en una sola ocasión, hay que ver el tiempo de duplicación. Y cuando midamos nódulos pulmonares en dos estudios subsecuentes, tenemos que saber que cuando el diámetro de la lesión aumenta un 26%, esto corresponde ya a una duplicación del volumen. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo vea que creció poco el diámetro, en realidad ya se duplicó el volumen de la lesión. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos una valoración muy subjetiva y decimos casi está igual, cuando en realidad olvidamos que se trata de una estructura tridimensional y su volumen pudo haber aumentado considerablemente. Se considera que los nódulos pulmonares son benignos si su duplicación se presenta en menos de 7 días o en más de 465 días. Por eso se ha determinado que 2 años sin cambios en el tamaño de un nódulo, nosotros ya podemos dar por terminada la evaluación del paciente porque ese es un nódulo estable y es benigno. Entonces, menos de 7 días, más de 465 días es un nódulo benigno. Ahora bien, tenemos este ejemplo con el lector automático que nos da la siguiente información. Este primer examen nos da un volumen de 769 milímetros cúbicos. 90 días después regresa el paciente para otro examen. El volumen se incrementó a 1038. La importancia del lector automático es que nos da estos datos. Nos dio un porcentaje de crecimiento del 35%, con lo cual nos pone un tiempo de duplicación de 255 días. Entonces queda intermedio entre los días que habíamos visto, por lo tanto es sospechoso de malignidad. Aparte del tamaño y del tiempo de duplicación, es importante ver la localización del nódulo. Se ha visto que los nódulos que aparecen en los lóbulos superiores tienen mayor riesgo de malignidad, mientras que los que están en lóbulos inferiores o entre las cisuras pericisulares o pleurales, etcétera, etcétera, tienen un menor riesgo de malignidad.
Por ejemplo, es muy común ver este tipo de nódulos que tienen relación con alguna cisura o con la pared, que incluso se le puede ver una base ancha. Estos nódulos casi siempre son benignos, muchos de ellos son ganglios linfáticos intrapulmonares. Aquí hay otro ejemplo, un nódulo más bien alargado que tiene relación con las cisuras, igual un ganglio linfático. Otros ejemplos, vemos parte de la cisura y un nódulo muy periférico, casi pegado ya a la pleura. Y otros más, formas más o menos triangulares. Todos estos son ganglios linfáticos. Estos nosotros no debemos ya hacerles mayor control. ¿Por qué? Porque estos nódulos son benignos. Ahora bien, otro tipo de parámetro, uno de los más importantes, es la presencia de calcificaciones. Se ha establecido una serie de patrones de calcificación que son benignos y otros que son malignos. Las calcificaciones que nos hablan de benignidad son las calcificaciones difusas, es decir, todo el nódulo se encuentra calcificado. Las calcificaciones centrales, como viene aquí en la imagen. Las calcificaciones amorfas, que se les ha llamado en palomita de maíz, como el ejemplo que se pone aquí. Y las laminadas, ya sea laminadas internamente o periféricamente. Estos patrones se relacionan más con benignidad. ¿Cuáles son los patrones que se relacionan con malignidad? Las calcificaciones excéntricas, las que están en una orilla del nódulo, y las que son puntiformes distribuidas en todo el nódulo. Entonces, si nosotros nos grabamos estos esquemitas, va a ser mucho más fácil reconocer un patrón en un nódulo pulmonar. Vamos a poner algunos ejemplos. La típica lesión con densidad cálcica, totalmente calcificada. Aquí tenemos dos nódulos en la radiografía del tórax y como se ven en la tomografía, ¿no? Una densidad calcio, aquí tiene 1245 unidades Hounsfield. Estos son obviamente lesiones benignas. Otras dos imágenes de radiografía, este tipo de lesión amorfa, de calcificación amorfa con un patrón en palomita de maíz. Esto es benigno. Tenemos un nódulo con una calcificación en el centro, calcificación central, recordemos que también es benigna. Otras dos imágenes de radiografía donde vemos calcificaciones, pero estas son excéntricas, calcificaciones que están en la orilla del nódulo. Recordemos que este patrón de calcificación tiende más a la malignidad. Imágenes de tomografía, una calcificación central, un nódulo casi totalmente calcificado, una calcificación con un patrón similar al de palomita de maíz. Estos tres son calcificaciones benignas por tomografía. Otros dos ejemplos, aquí tenemos un nódulo con una calcificación excéntrica. Esta es más sugestiva de malignidad. Más calcificaciones amorfas en patrón de palomita de maíz, a pesar de lo aparatoso que se pueda ver la lesión, este tipo de calcificación es benigna. Y bueno, una lesión ya de mayor tamaño, con el típico patrón de calcificación puntiforme en su interior que nos habla de malignidad. El patrón de calcificación es uno de los signos más confiables, ¿verdad? Para determinar la benignidad o malignidad de la lesión. La mala noticia es que el 45% de los nódulos pulmonares solitarios benignos no tienen ninguna calcificación, ¿no? Cuando la tienen, bueno, para nosotros va a ser de mucha utilidad determinar qué patrón tiene. Bueno, ¿qué más vamos a valorarle al nódulo? Vamos a ver los márgenes del nódulo. Se ha reportado, por ejemplo, que si los márgenes son espiculados, hasta el 90% pueden ser malignos. Si el margen es difuso, mal definido, hasta el 93% pueden ser malignos. Si es lobulado, hasta el 82% puede ser maligno. Y por consecuencia se considera que los que tienen bordes lisos
bordes bien definidos son benignos. Sin embargo, hay que recordar una cosa, los nódulos con bordes lisos también pueden ser metástasis. Este es un ejemplo de una metástasis que tiene los bordes perfectamente lisos y sin embargo la etiología fue maligna. Estos datos hay que tomarlos con reserva, aunque se han reportado estos porcentajes, ya en la práctica nos damos cuenta de que muchas veces no es así. Nosotros hemos visto una gran cantidad de nódulos espiculados que terminaron siendo granulomas por tuberculosis. Hemos visto múltiples lesiones de bordes lisos y bien definidos que terminaron siendo malignas. Entonces, hay que tomar con mayor reserva estos datos porque podemos llevarnos sorpresas, ¿no? Entonces, lo que en la práctica hemos visto nosotros aquí en el hospital es que si las especulaciones se unen a las lobulaciones, entonces ahí sí ya es más seguro que se trate de una lesión maligna. Hay que recordar que las lobulaciones de los nódulos se producen porque dentro del nódulo hay diferentes grupos celulares que crecen a distinta velocidad. Eso es común en las lesiones malignas. Por lo tanto, como están creciendo estas células a diferente velocidad, entonces al nódulo empieza a crecerle una lobulación por un lado, otra lobulación por otro lado. Entonces, por eso se relaciona con malignidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta lesión tiene lobulaciones en sus bordes. Se ven algunas umbilicaciones seguidas de lobulaciones. Estas características nos hablan de una probable malignidad. Este otro nódulo parece que tiene los bordes también lobulados, sin embargo, si se dan cuenta, el margen no está tan bien definido. Estos bordes son mal definidos, como que tiene un pequeño halo, como fuera el patrón de vidrio deslustrado alrededor. Entonces, esta es mala definición de los bordes, se asocia también a malignidad. Otros dos ejemplos por tomografía, tenemos un nódulo de bordes francamente lobulados, y si a eso le sumamos la calcificación excéntrica, pues entonces ya tenemos dos criterios para determinar que este nódulo es maligno. Otro nódulo que tiene lobulaciones, tiene una umbilicación muy importante aquí, lobulaciones, pero también tiene espiculaciones. Entonces, espiculaciones más lobulaciones, seguramente es maligno. Aquí tenemos esta lesión, ya la habíamos visto por radiografía, en donde también se ven bordes lobulados. Vamos, sospechoso, ya por el tamaño, la localización y la lobulación de los bordes, podemos asegurar que es maligna. Otra lesión que tiene los bordes espiculados y también con algunas lobulaciones. Todas estas son lesiones malignas. Nuevamente, lesiones espiculadas, esta es una comparación. Esta lesión espiculada que tiene algunas umbilicaciones, algunas lobulaciones, se asocia a otra lesión periférica de las mismas características, pero de menor tamaño. Estas lesiones fueron malignas. Sin embargo, tenemos una lesión idéntica que ya en la biopsia resultó ser un granuloma por tuberculosis. Entonces, tenemos que tener cuidado y no guiarnos o no fiarnos de las especulaciones para dar de inmediato malignidad. Obviamente, tenemos que dar como sospechosa de malignidad, pero no cerrarnos a la posibilidad de que sea otra cosa. Algunas imágenes más, con los bordes mal definidos, con algunas especulaciones. Este nódulo no sólido que tiene un patrón de vidrio deslustrado que también por lo mismo tiene una mala definición de sus bordes. Son dos lesiones malignas. Y las últimas dos lesiones que también fueron malignas, igual un patrón de un nódulo no sólido con los bordes mal definidos y uno que es parcialmente sólido, tiene una zona sólida y otra zona en patrón de vidrio deslustrado, pero igual algunas lobulaciones, incluso algunas espiculaciones en sus bordes. Todo esto nos habla de una lesión maligna.
Bueno, ¿qué hay con respecto a la administración del medio de contraste? Si hacemos un estudio simple y después hacemos un estudio contrastado, dando 1 minuto de retardo, vamos a poder valorar el reforzamiento del nódulo. Se ha visto que si hay una diferencia de 15 unidades Hounsfield o menos entre la fase simple y la fase contrastada, seguramente se trata de un nódulo benigno. En el ejemplo que vemos aquí abajo, tenemos en la simple 67 unidades Hounsfield, en la contrastada 70 unidades Hounsfield, prácticamente no cambió. Entonces, con seguridad podemos decir que ese nódulo es benigno, prácticamente no tiene vascularidad, aunque tenemos que tener cuidado porque hay veces que hacemos las mediciones en zonas de necrosis. Entonces, tenemos que ver este aspecto antes de hacer nuestras mediciones. Entonces, menos de 15 unidades Hounsfield es una lesión benigna. Cuando el reforzamiento es mayor a los 15 unidades Hounsfield, entonces podemos sospechar malignidad. Tenemos aquí este ejemplo, este ya lo habíamos visto, el de la calcificación excéntrica que nos hablaba de probable malignidad. Al medir en la fase simple obtenemos 17 unidades Hounsfield, pero al administrar el medio de contraste se nos basta 51 unidades Hounsfield. Entonces el reforzamiento es importante, podemos decir que es una lesión maligna. En cuanto a la densidad, es importante determinar la presencia de grasa dentro del nódulo. Casi todas las lesiones con grasa van a ser amartomas. Pueden ser también lipomas, podemos estar viendo una neumonía lipoidea localizada, aunque hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay metástasis del carcinoma renal o del liposarcoma que tengan densidades grasas. Entonces, si nosotros no tenemos antecedentes de carcinoma renal o de liposarcoma, la presencia de grasa en el nódulo es muy confiable para determinar benignidad. Tenemos dos ejemplos de dos amartomas. Vemos con claridad en esta lesión más pequeña la densidad de grasa que tiene en su interior, una zona hipodensa muy marcada. En esta lesión que tenía por tamaño, por los bordes, alta sospecha de malignidad, pues se pudieron medir en su interior densidades grasas y de todos modos se le hizo una biopsia y resultó ser un amartoma. Otra característica importante de los amartomas es que hacen calcificaciones en palomita de maíz. Entonces, si aparte de las densidades grasas tenemos calcificaciones en palomita de maíz, entonces con toda seguridad podemos decir que es un amartoma. Y finalmente, dentro de los nódulos, la presencia de corpúsculos aéreos son muy sugestivas de malignidad. Aquí tenemos dos ejemplos. En este solamente un pequeño corpúsculo aéreo en su interior. Esta ya tiene más gas en su interior y es de mayor tamaño. En dos casos de lesiones malignas. Ahora bien, nosotros tenemos que determinar no solamente las características de los nódulos, también tenemos que ver las características de nuestros pacientes. Hay factores de riesgos muy importantes para orientarnos hacia la malignidad o hacia la probabilidad de malignidad o hacia la probabilidad de benignidad. Entonces, si nosotros no contamos con datos clínicos, tendremos que interrogar al paciente. Estos son los criterios que nos van a hablar de una probabilidad baja de malignidad. Menos del 5% de estos pacientes tienen lesiones malignas. ¿Cuáles son? En primer lugar, que el paciente no sea fumador, que sea menor de 40 años, que no tenga antecedentes de cáncer, que el nódulo tenga bordes lisos y se encuentre en el lóbulo medio o en los lóbulos inferiores. Estos criterios nos orientan a benignidad. La probabilidad de malignidad es muy baja, menor al 5%. Ahora bien, al contrario, si nosotros encontramos que el paciente es fumador de 30 o más paquetes al año, es mayor de 60 años, tiene antecedentes familiares de cáncer, tiene nódulos con bordes espiculados y aparecen en los lóbulos superiores, estos son criterios
de malignidad. La probabilidad de malignidad se va a más del 65% simplemente por estos antecedentes. Entonces, nosotros tenemos que ver el antecedente de tabaquismo y los antecedentes de cáncer y obviamente ver la edad del paciente. Son factores muy importantes. Ahora bien, ¿qué pasa si el paciente tiene características de los dos grupos? Se va a dar como una probabilidad intermedia, que es del 5 al 65%. Entonces, si nosotros no tenemos los datos clínicos, no vamos a poder darle un seguimiento adecuado al paciente. ¿Por qué? Porque se han elaborado diferentes guías para dar seguimiento a los pacientes que se basan en estos factores de riesgo, y es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, voy a pasar brevemente pues algunas especificaciones de estas guías para que sepamos qué hacer con nuestros pacientes con nódulo pulmonar solitario. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan? Cuando tenemos un nódulo sólido único menor de 6 milímetros, si el paciente es de bajo riesgo, no fumador, menor de 40 años, etcétera, etcétera, el paciente ya no requiere seguimiento. Sin embargo, si es menor de 6 milímetros, pero el riesgo es alto, porque si es fumador, porque mayor de edad, etcétera, etcétera, entonces no requiere seguimiento a menos que la forma del nódulo, la ubicación del nódulo sea sospechosa. Entonces, si tiene un nódulo pues, sospechoso, aunque sea pequeño, se recomienda un seguimiento a los 12 meses para ver si hay estabilidad o no del nódulo. Ahora, ¿qué pasa cuando los nódulos son de 6 a 8 milímetros? Si son de 6 a 8 milímetros y el paciente es de bajo riesgo, se recomienda hacer una tomografía de control entre los 6 y los 12 meses. Si la morfología es sospechosa, si no se tiene seguridad de que haya estabilidad, se puede repetir la tomografía entre los 18 y los 24 meses después. Entonces, ya con eso se va a determinar si es estable o no es estable. Ahora bien, si el paciente es de alto riesgo, vamos a hacer también la tomografía entre los 6 y los 12 meses, pero forzosamente tenemos que hacer una segunda tomografía. Esta ya no es opcional, esta la tenemos que hacer forzosamente entre los 18 y los 24 meses. Y cuando los nódulos son mayores de 8 milímetros, se tiene que hacer un seguimiento a los 3 meses. Si se cuenta con PET, CT, pues se le hace el PET. Si el paciente es de alto riesgo y la lesión es sospechosa, incluso se puede manejar la posibilidad de una biopsia. ¿Qué pasa cuando hay nódulos múltiples? Básicamente es lo mismo. Si son pequeños y es de bajo riesgo, no se requiere seguimiento. Si son pequeños, pero el paciente es de alto riesgo, tenemos la opción de hacer un seguimiento a los 12 meses. ¿Por qué a los 12 meses? Muchas veces cuando vemos nódulos querríamos hacer un control antes, pero si se hace antes, corremos el riesgo de tener información falsa. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a los 3 meses, a los 6 meses, a lo mejor no es el tiempo suficiente para determinar si hay estabilidad o para determinar el tiempo de duplicación. Entonces, podemos creer que el nódulo no ha crecido cuando en realidad no le hemos dado tiempo suficiente para que crezca. Entonces, por eso se recomienda que sea a los 12 meses. Entonces, nódulos de este tamaño en 12 meses, aunque sean malignos, no van a tener una evolución significativa. Ahora bien, cuando los nódulos sólidos son múltiples, el seguimiento básicamente es el mismo que el del nódulo solitario. Inclusive muchos dicen, cuando tengo nódulos múltiples, tengo que agarrar el más grande y a ese ponerle atención como si fuera un nódulo solitario. ¿Qué voy a hacer cuando los nódulos son subsólidos? Si son menores de 6 milímetros y son de puro vidrio esmerilado, no requiere seguimiento. Sin embargo, si la morfología es sospechosa, puedo hacer un control entre los 2 y los 4 años. Cuando son mayores de 6 milímetros y es puro vidrio esmerilado, se recomienda hacer una tomografía entre 6 y 12 meses para confirmar la persistencia. Si persiste el nódulo,
Tengo que hacer controles cada 2 años hasta los 5 años. En los nódulos no sólidos, se recomienda llevar el control hasta los 5 años para determinar estabilidad. Y la situación se complica cuando son parcialmente sólidos y cuando son mayores de 6 milímetros. Aquí sí tenemos que tener ya un criterio un poquito más amplio. Si el nódulo es de mayor de 6 milímetros, tiene una morfología sospechosa y el paciente es de riesgo, entonces pues yo tengo que estar haciendo controles. Inclusive tengo que manejar la posibilidad de hacer PET-CT o biopsia. Entonces, ya con los nódulos parcialmente sólidos mayores de 6 milímetros, ya se recomienda hacer un abordaje un poquito ya más agresivo, encaminado a un diagnóstico temprano, ¿verdad? Entonces, más o menos son los criterios que refiere la bibliografía para dar seguimiento a nuestros pacientes. Los nódulos subsólidos múltiples se pueden manejar como los nódulos subsólidos únicos. El nódulo más sospechoso es el que debe guiar el manejo. Bueno, conclusiones. Podemos decir 3 cosas. Primero, los nódulos pulmonares en su mayoría tienen una etiología benigna. Entonces tenemos que evitar la multiplicación indiscriminada de estudios. Todo el mundo les quiere hacer tomografía cuando los ve y les quieren hacer controles muy seguidos. Eso aumenta la ansiedad en el paciente. Entonces nosotros tenemos que evitar esto porque finalmente la mayoría son hallazgos incidentales y son benignos. Ahora bien, es fundamental determinar los factores de riesgo para cáncer en todos los pacientes. Entonces, muchas veces, si el radiólogo no tiene información clínica, pues tiene que interrogar al paciente. Entonces, no es mucho lo que hay que preguntarle, pero tenemos que tener esa información para poder normar nuestra conducta. Y, en tercer lugar, el seguimiento de los pacientes va a ser más eficiente si se aplican las guías que ya están establecidas. Esas guías son seguras, evitan la multiplicación de estudios, el radiar al paciente a cada rato, el aumentar la ansiedad del paciente, la incertidumbre en el paciente, en el médico también tratante, etcétera, etcétera. Entonces las guías están establecidas, pues sigámoslas, son confiables. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos este tipo de seguimiento a nuestros pacientes, vamos a poder dar una evolución del nódulo lo suficientemente amplia para determinar con el tiempo si es benigno, si es maligno, y en caso de ser maligno, detectarlo en el momento oportuno para dar un tratamiento. Muchas veces el tratar de precipitarse en hacer un diagnóstico, por ejemplo, realizar biopsias a todos los nódulos, aumenta la morbilidad en el paciente, aumentan las complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces no tiene caso. Hay que seguir las guías y con confianza hay que ganarse al paciente también para que regrese a sus estudios subsecuentes, porque luego ya no quieren regresar. Entonces, nosotros en el hospital la dificultad que tenemos es esta, el paciente muchas veces ya no regresa. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente claros con el paciente para hacerle ver la necesidad de hacerse sus controles cuando estos se requieran. Pues muchas gracias, eso es todo. Espero que haya sido de utilidad esta información.